¿Alguna vez has sentido que, aunque sabes exactamente qué tienes que hacer, simplemente no puedes empezar? O peor aún, te has pasado meses estudiando, planeando y preparándote para algo, pero cuando llega el momento de la verdad, ¿te bloqueas por completo? Mira, si eso te suena familiar, estás cometiendo el mismo error que Miyamoto Musashi veía en casi todos los guerreros de su época, y que hoy está arruinando la vida de millones de personas. En este video vamos a desglosar el error de la mente detenida. Es una trampa psicológica tan sutil que probablemente la estés cometiendo ahora mismo mientras ves esto. Musashi decía que este fallo no solo te hace perder duelos, sino que te hace perder la vida antes de morir. Hoy te voy a enseñar cómo identificar este error en tu rutina diaria y cómo usar la técnica de la mente fluyente para eliminar la indecisión para siempre. Y ojo, quédate hasta el final, porque te voy a revelar por qué Miyamoto Musashi pensaba que los expertos eran en realidad los más peligrosos para sí mismos. Si entiendes este concepto, tu ventaja competitiva sobre el resto del mundo se va a multiplicar por 10. Aquí está el asunto. Vivimos en la era de la información, ¿verdad? Tenemos tutoriales para todo, libros de autoayuda, podcasts de 3 horas sobre cómo optimizar el sueño, pero mira a tu alrededor. ¿Ves a gente más decidida? ¿Ves a gente más fuerte? No, vemos a gente paralizada por el exceso de teoría. Musashi llamaba a esto la enfermedad de la técnica. En su época, veía a samuráis que se obsesionaban con la elegancia de su postura o con memorizar 1000 movimientos específicos. Él decía que esa gente ya estaba muerta. ¿Por qué? Porque su mente estaba en el manual, no en el combate. Estaban tan preocupados por hacerlo bien que se olvidaban de hacerlo. En el mundo de hoy, esto se traduce en la parálisis por análisis. Te compras el curso, sigues a los gurús, haces el plan perfecto, pero nunca lanzas el proyecto, nunca inviertes el dinero, nunca tienes esa conversación difícil. Estás cometiendo el error, estás fijando tu mente en la preparación y te has olvidado de que la vida es el duelo, no el entrenamiento. Vamos a profundizar. ¿Qué es exactamente lo que Musashi veía en los ojos de sus oponentes justo antes de vencerlos? Él veía una interrupción. En el libro de los 5 anillos, Musashi explica que la mente no debe detenerse en ninguna parte. Si te enfocas demasiado en la espada del enemigo, tu mente se detiene ahí y dejas de ver su cuerpo. Si te enfocas en tu propio miedo, tu mente se detiene ahí y dejas de ver la oportunidad. Mira, esto es clave. Cuando te obsesionas con un problema, tu mente se congela, se vuelve rígida. Musashi comparaba la mente ideal con el agua. El agua no se detiene a pensar cómo rodear una piedra, simplemente fluye. La mayoría de nosotros tenemos mentes de hielo. Ante el primer obstáculo, nos quebramos porque no sabemos fluir. El gran error que Musashi veía es la falta de no mente. No es que no pienses, es que no dejas que el pensamiento se convierta en un ancla. ¿Te ha pasado que cometes un pequeño error en el trabajo y te pasas todo el día dándole vueltas? ¡Felicidades! Tu mente se detuvo. Y mientras estaba detenida, te perdiste todas las victorias que pasaron frente a ti el resto del día. Espera un segundo. Antes de seguir, tengo que aclararte algo que suele confundir a la gente. Musashi no te está diciendo que seas un impulsivo sin cerebro. Aquí está el truco. Él hablaba de la unidad entre el espíritu y la acción. Él decía, haz que tu postura diaria sea tu postura de combate. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que el error es creer que hay un yo que planea y un yo que actúa. La mayoría de la gente separa su vida en tiempo de pensar y tiempo de hacer. Musashi veía esto como una debilidad. Si tienes que pensar para ser valiente, no eres valiente. Si tienes que pensar para ser disciplinado, solo estás fingiendo. La maestría llega cuando la acción es tan natural como respirar. El error que él veía en todos era la brecha entre la intención y el movimiento. Esa milésima de segundo de duda es donde entra la espada del enemigo o donde entra el fracaso en tu vida moderna. ¿Cómo corregimos esto? No se trata de leer más, se trata de desaprender. Aquí te traigo 3 pasos tácticos para dejar de detener tu mente hoy mismo. Primero, la regla de la única intención. Musashi decía que el único propósito de levantar la espada es cortar al enemigo. Suena simple, ¿no? Pero la mayoría de la gente levanta la espada pensando ¿en qué dirán de mí? ¿Y si fallo? ¿Y si se verá elegante mi movimiento? El error es la multiplicidad de intenciones. Mañana, cuando vayas a hacer una tarea, elige una sola intención. Borra el resto. Si vas a escribir, escribe. Si vas a hablar, habla. No intentes lucir bien mientras lo haces. La pureza de intención elimina la fricción mental. Segundo,
Entrenamiento en el vacío. Aprende a actuar en situaciones donde no tienes toda la información. Musashi a veces luchaba con armas improvisadas porque no quería depender de su espada favorita. Oblígate a tomar pequeñas decisiones rápidas sin consultar a nadie. Entrena a tu cerebro a confiar en su instinto inmediato. El error es creer que necesitas un dato más antes de moverte. Spoiler, nunca hay suficientes datos. Tercero, el observador distante. Musashi decía, mira las cosas lejanas como si estuvieran cerca y las cercanas como si estuvieran lejos. Esto es una técnica de desapego. Cuando tengas un problema emocional, aléjate mentalmente. Míralo como si le estuviera pasando a alguien en otro país. Esto evita que tu mente se detenga en el dolor y te permite recuperar el flujo de la acción. Ahora, prepárate, porque esto es lo que separa a los amateurs de los maestros. Musashi dedicó el último capítulo de su libro al vacío, pero no es el vacío de la nada, es el vacío de la perfección. Él decía que el error final de los expertos es que se vuelven prisioneros de su propio conocimiento. ¿Has visto a esos expertos que tienen una explicación lógica para que nada nuevo pueda funcionar? Musashi los detestaba. Él decía que una vez que dominas la técnica, debes tener el coraje de olvidarla. El error que veía en los veteranos era la soberbia de creer que ya lo sabían todo. En tu vida, este error se llama mentalidad cerrada. En el momento en que crees que ya sabes cómo funciona tu negocio, tu pareja o tu salud, dejas de observar la realidad. Tu mente se detiene en tu imagen de la realidad, y ahí es cuando el mundo, que siempre está cambiando, te pasa por encima. Musashi sobrevivió a 60 duelos porque su mente nunca fue un archivo de datos, sino un espejo que reflejaba el presente absoluto. Así que aquí está la verdad brutal. El error que Musashi veía en todos hace 400 años es el mismo que te está frenando a ti. Estás atrapado en tu cabeza, estás esperando el momento perfecto, la señal del cielo o la aprobación de los demás. Estás dejando que tu mente se detenga en el miedo al juicio ajeno. Pero hoy puedes decidir fluir. Mañana, cuando sientas ese pequeño tirón en el pecho que te dice, espera, todavía no estás listo, quiero que escuches la voz de Musashi diciéndote, tu mente se ha detenido, muévete. La vida no recompensa a los que mejor planean, sino a los que mejor fluyen con el caos. Si este análisis te ha abierto los ojos, dale un buen like al video. Suscríbete si quieres más estrategias de sabiduría antigua aplicadas al campo de batalla moderno. Y deja un comentario abajo con la frase «mente de agua» si vas a dejar de detenerte hoy mismo. Te estaré leyendo para ver quiénes están listos para pasar de la teoría a la victoria. Gracias por estar aquí. Mantente fluyendo, mantente invicto. Nos vemos en el próximo video.